Buenas tardes, maestra Rosario, bienvenida. Yo quiero referirme a dos preocupaciones a las que yo he dado seguimiento en mi trabajo aquí en el Senado. Una tiene que ver con la infancia, con la problemática que rodea la infancia, y otra tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional, el crecimiento y la presencia creciente que ha tenido en nuestro país. Me preocupa porque es en ese tipo de instituciones donde se dan la mayoría de las violaciones a derechos humanos. Y particularmente a lo largo de su gestión, en concreto de 2020 a 2024, se presentaron más de 1,800 quejas hacia la Guardia Nacional y solamente se emitieron 13 recomendaciones. Escuchamos en su presentación, en su exposición, que parte o la propuesta como se pretende atender esta problemática, pues es a través de cursos. Yo estoy convencida que no ha sido suficiente. Yo estoy convencida que han reprobado todos estos cursos porque hay datos alarmantes como la ejecución de la niña Naomi en el 2022, que estoy segura conocen estos datos porque presentaron quejas en particular. Naomi fue ejecutada por disparos de agentes de la Guardia Nacional y eso fue en el caso de San Luis Potosí, pero en ese mismo año también tuvimos el lamentable caso de Heidi Mariana, que también presentaron una queja ante la comisión. Ella fue víctima de una ejecución extrajudicial por agentes de la Sedena en el mismo año y en este caso en particular no solamente no se emitió una queja, sino que la propia comisión se ocupó de deslindar al ejército de su participación en estos hechos. Entonces, a mí me preocupa porque me parece que lejos de blindar la situación complicada de la infancia, pues se está permitiendo que abiertamente las Fuerzas Armadas actúen de forma impune, de manera particular, contra la niñez en nuestro país. Mi pregunta sería, ¿por qué se actuó de esa manera, hablando hacia el pasado? Y en el caso de una, como dicen en la aviación, en el poco pero probable caso de que se decidiera ir por la ratificación y que usted volviera a ser titular de esta comisión, ¿qué es lo que propondría al respecto? Bueno, primero, yo quisiera decirles que se está volviendo a dar información falsa, ¿sí? Falsa. No es que nosotros nos encarguemos de deslindar a ninguna institución, sino más bien en cuando ocurre una supuesta ejecución por parte de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, lo que hacemos es investigar, ¿sí? Mandar a nuestros abogados, a las personas, a los servidores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el caso no es que hayamos deslindado en el caso de la niña Heidi, sino que precisamente la investigación que arrojaron las autoridades y corroboradas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se vio que no había sido la Sedena quienes habían ejecutado a la niña Heidi, sino había sido víctima de lamentablemente la muerte de esta menor de parte de los grupos de la delincuencia organizada. Y no es tampoco que se tengan el mayor número de quejas, sea la Guardia Nacional ni la Sedena. Sí tenemos quejas, pero lo vuelvo a repetir, las mayores quejas van dirigidas hacia otras instituciones del Estado mexicano. Por ejemplo, en el caso de la Sedena, en esta gestión se abrieron 2,256 expedientes. O sea, hemos estado atentos a todo lo que hay, señalando a la Secretaría de la Defensa Nacional
de los cuales hemos resuelto 1.945, lo que representa el 86.21 de estas quejas. Y hay que destacar que los derechos más frecuentes vulnerados hoy por el Ejército no son violaciones graves, sino a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y a la seguridad. Y en cuanto a la Guardia Nacional, de los 1.899 expedientes que involucran a la Guardia Nacional, se han resuelto 1.624, es decir, el 85% de las quejas. Y igual que los derechos más frecuentemente vulnerados por la Guardia Nacional no son sobre violaciones graves, sino a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad, a la seguridad y al trato digno. Esas son las quejas que hemos recibido. Gracias.